Hoy quiero invitarte a recorrer un camino que no se mide en kilómetros, sino en profundidad. Un camino que no requiere zapatos especiales ni mapas externos, porque la ruta está dentro de ti. El título de este viaje es sencillo, pero al mismo tiempo inmenso. El arte de enfocarte en ti y vivir con propósito. Vivimos en una época en la que las voces del mundo nos rodean sin cesar. Cada notificación en tu teléfono, cada opinión en redes sociales, cada comparación silenciosa que haces con la vida de otros, actúa como un río que te arrastra lejos de ti mismo. Quizás te has dado cuenta de que en medio de tanto ruido, lo más difícil de escuchar es tu propia voz. Y aquí es donde entra en juego el estoicismo, una filosofía que no se limita a libros antiguos ni a frases célebres, sino que se convierte en una brújula vital. Los estoicos, como Marco Aurelio, Epicteto o Séneca, nos enseñaron que la verdadera libertad no está en controlar el mundo exterior, sino en dirigir con firmeza y serenidad nuestro mundo interior. Ellos vivieron en un tiempo distinto al nuestro, pero el corazón humano no ha cambiado. Seguimos luchando con la misma ansiedad, con los mismos miedos, con la misma tendencia a distraernos en lo que no depende de nosotros. El arte de mirar hacia adentro. Para empezar este viaje, es importante comprender que enfocarte en ti no significa ser egoísta. Al contrario, significa reconocer que antes de dar algo al mundo, debes primero cultivar lo que hay en tu interior. ¿Cómo puedes ofrecer calma si tu mente es un torbellino? ¿Cómo puedes compartir claridad si tu mirada está nublada? ¿Cómo puedes amar de verdad si ni siquiera has aprendido a sostenerte a ti mismo? Epicteto solía decir, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta frase, aparentemente simple, encierra la llave del autoconocimiento. La vida no está hecha de los sucesos que nos ocurren, sino de la interpretación que damos a esos sucesos. Y aquí surge la primera lección para enfocarte en ti. Necesitas observar tus pensamientos como quien contempla un río, sin dejarte arrastrar por la corriente, sino comprendiendo hacia dónde fluye. Cuando logras detenerte un momento y examinar tu mente, descubres que gran parte de tu sufrimiento viene de prestar más atención al afuera que a lo que ocurre dentro. Te preocupas por la opinión ajena, por la comparación, por lo que no controlas. Y mientras tu energía se dispersa, olvidas el arte de cultivar tu carácter, tu virtud, tu serenidad. Lo que depende de ti y lo que no. El estoicismo nos regala una herramienta fundamental, la dicotomía del control. Epicteto lo expresaba con claridad. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Lo que depende de nosotros son nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Lo que no depende de nosotros son las opiniones de otros, los caprichos del destino, la fortuna, la salud en algunos casos e incluso la vida misma. Enfocarte en ti significa reconocer esta frontera invisible.
Significa dejar de gastar energía en lo que nunca estuvo en tus manos y redirigir esa energía hacia lo que sí puedes transformar. ¿Cuánto tiempo has perdido discutiendo con la vida en lugar de vivirla? ¿Cuánto esfuerzo has invertido en querer cambiar a los demás en lugar de empezar contigo mismo? Séneca, en sus cartas, insistía en la importancia del tiempo. Decía, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y tenía razón. La mayor parte de nuestra vida se desperdicia en distracciones, en mirar hacia afuera, en esperar que algo o alguien nos rescate. Pero nadie puede darte lo que ya está dentro de ti. Ejemplo de Marco Aurelio. Imagina a Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de guerras, enfermedades, traiciones políticas. Y aún así, en sus meditaciones escribía: «El alma se tiñe con el color de sus pensamientos». Este hombre, con el mundo entero en sus hombros, encontraba en sí mismo la calma. Si él, en medio de batallas y responsabilidades inmensas, podía enfocarse en su interior, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo en medio de la vida moderna? Marco Aurelio entendía que el poder real no estaba en los ejércitos ni en las riquezas, sino en la capacidad de gobernarse a sí mismo. Y ese es el arte que estamos explorando juntos. El arte de enfocarte en ti no es encerrarte, sino reconocer que tu mundo interior es el taller donde se forja tu destino. La batalla contra las distracciones. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de distracciones. No necesitas que te lo diga, basta con mirar tu teléfono, tu lista interminable de tareas, el peso de la comparación social. En este contexto, enfocarte en ti se convierte en un acto revolucionario. Decir no al ruido, elegir conscientemente lo que entra en tu mente, cuidar la calidad de tus pensamientos es una manera de resistir el torbellino del mundo. El estoicismo no nos pide escapar, sino aprender a permanecer. No nos pide rechazar la vida, sino vivirla con propósito. Y ese propósito empieza en el instante en que reconoces que tu mente es el único territorio que te pertenece por completo. Un ejercicio de reflexión estoica. Te propongo un ejercicio simple, inspirado en los estoicos. Esta noche, antes de dormir, toma un papel y escribe 3 cosas. ¿Qué hiciste bien hoy? ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué aprendizajes te llevas? Este ejercicio que practicaban los filósofos es un recordatorio de que cada día es una oportunidad de mejora. No se trata de culparte ni de castigarte, sino de observar con claridad. Porque enfocarte en ti significa aprender a verte sin máscaras, sin excusas, sin la necesidad de aparentar. El viaje continúa. En esta primera parte hemos abierto la puerta. Hemos entendido que el arte de enfocarte en ti es distinto al egoísmo, que significa cultivar tu interior para vivir con propósito. Que la clave está en reconocer lo que depende de ti y soltar lo que no. Pero este es apenas el inicio. En los siguientes tramos de este viaje exploraremos cómo la disciplina se convierte en una forma de libertad,
cómo el propósito guía cada acción y cómo la calma interior puede transformar tu vida. Porque, al final, el arte de enfocarte en ti no es un lujo, sino una necesidad. Y vivir con propósito no es una opción, sino la única manera de honrar este tiempo breve que se nos ha concedido. En la primera parte de este viaje, reflexionamos sobre la importancia de mirar hacia adentro, de reconocer lo que depende de nosotros y lo que no. Aprendimos que enfocarte en ti no es egoísmo, sino sabiduría. Ahora avanzaremos hacia un terreno aún más profundo. La disciplina como camino hacia la libertad, el poder de vivir con propósito y la forma en que la filosofía estoica nos enseña a mantenernos firmes en medio del caos del mundo. La disciplina como liberación. La palabra disciplina suele generar resistencia. Muchos la asocian con obligación, con restricción, con falta de libertad. Pero para los estoicos, la disciplina era exactamente lo contrario. Era la llave que abre la puerta a la verdadera independencia. Epicteto lo explicó con claridad. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Piensa en esto. ¿De qué sirve que tengas todos los bienes del mundo si eres esclavo de tus pasiones? ¿De qué sirve que tengas libertad externa si tu interior está gobernado por la ira, por la envidia, por el miedo, por la necesidad constante de aprobación? La verdadera esclavitud no está en cadenas visibles, sino en las cadenas invisibles de una mente sin disciplina. Marco Aurelio lo entendía bien. En medio de su poder como emperador, escribió en sus meditaciones: «Tu mente tomará la forma de lo que piensas continuamente, porque el espíritu humano se tiñe con el color de sus pensamientos». La disciplina es ese arte de elegir con qué tiñes tu espíritu. Enfocarte en ti implica aprender a decir no a aquello que roba tu atención y sí a lo que fortalece tu carácter. Implica ser firme cuando tu mente te pide huir hacia el placer fácil, hacia la distracción constante, hacia la comodidad que no construye nada. La disciplina no es una cárcel, es la herramienta que moldea tu libertad interior. El ejemplo de los gladiadores de la mente. Imagina por un momento a los gladiadores romanos. Entraban a la arena y sabían que el resultado podía ser la gloria o la muerte. Pero antes de entrar, habían pasado horas, días y años entrenando. No improvisaban. Sabían que en el fragor del combate, sus instintos entrenados serían su mayor defensa. Así ocurre con la vida. Cada día somos arrojados a una arena distinta. La de nuestras emociones, la de nuestras decisiones, la de nuestras relaciones. La disciplina que cultivamos en momentos de calma es la que nos sostiene en medio de la tormenta. Cuando la ira aparece, si no has entrenado tu mente, ella te dominará. Cuando la tentación te rodea, si no has ejercitado tu carácter, caerás. La disciplina estoica no consiste en reprimir, sino en dirigir.
en convertir tu energía en una fuerza que construye en lugar de destruir. Es un entrenamiento constante, silencioso, que te prepara para lo inevitable. La serenidad en medio del caos. Vivimos en un mundo caótico. Basta encender las noticias para sentir que todo es incertidumbre. Pero el caos no es algo nuevo. En tiempos de Marco Aurelio había guerras, pestes y traiciones políticas. Y sin embargo, él nos dejó páginas llenas de serenidad. ¿Cómo lo hacía? Su secreto era recordar cada día que lo único que podía controlar eran sus pensamientos y sus actos. El resto estaba en manos de la naturaleza y del destino. Ama lo que te sucede, porque eso es lo que la naturaleza ha dispuesto para ti. Estas palabras de Marco Aurelio nos recuerdan que la aceptación es también disciplina. Aceptar no es resignarse. Aceptar es mirar la realidad sin maquillarla, sin negarla, y aún así elegir la mejor respuesta posible. La serenidad no es ausencia de problemas, es la firmeza interior que te permite mantenerte de pie aunque el mundo se derrumbe a tu alrededor. Vivir con propósito. Llegamos a un concepto fundamental, el propósito. Enfocarte en ti pierde sentido si no tienes un propósito claro que guíe tu vida. ¿De qué serviría cultivar disciplina si no supieras hacia dónde dirigirla? Para los estoicos, el propósito supremo era vivir de acuerdo con la virtud y con la naturaleza. Virtud no en el sentido moral rígido que solemos pensar, sino como excelencia, como plenitud de ser humano. Séneca decía, la vida es larga si sabemos aprovecharla. Y aprovecharla significaba vivir con intención, no dejarse arrastrar por el azar. Cuando hablo de propósito, no me refiero a una meta grandiosa que anuncias al mundo. El propósito estoico no necesita aplausos ni reconocimiento. Puede ser tan simple como decidir cada día actuar con justicia, con sabiduría, con coraje y con templanza, que eran las 4 virtudes cardinales del estoicismo. La fugacidad del tiempo. Aquí es donde Séneca se vuelve maestro. En su obra de la brevedad de la vida, nos recuerda que no es la vida corta, sino que nosotros la malgastamos. Pasamos años preocupados por cosas pequeñas, corriendo detrás de placeres que se desvanecen, o temiendo desgracias que nunca llegan. El propósito requiere recordar que el tiempo es nuestro bien más frágil. Cada día que vives es un día menos en tu cuenta. Y sin embargo, lo entregamos con ligereza a lo trivial, a lo que no nos construye. ¿No sería más sabio, más estoico, dedicar tu tiempo a aquello que realmente importa? ¿A aquello que enriquece tu alma? Ejemplo de un propósito diario. Imagina que cada mañana te levantas y, en lugar de pensar en lo que el mundo espera de ti, te preguntas, ¿qué acción puedo realizar hoy que sea digna de mi carácter, que esté alineada con mis valores más profundos? Esa simple pregunta te devuelve el poder. No necesitas controlar el futuro ni prever todos los desenlaces.
Solo necesitas actuar hoy con propósito. Un día tras otro, esas acciones se convierten en tu vida. Y al mirar atrás, verás que no fuiste arrastrado por las corrientes del azar, sino que navegaste con dirección. La libertad interior como destino. Al unir disciplina y propósito, aparece la libertad interior. Esta libertad no depende de la ausencia de problemas, ni de la comodidad, ni del éxito externo. Es la libertad de ser dueño de ti mismo, de no ser esclavo de las pasiones, de no necesitar la aprobación de otros para sentirte pleno. Epicteto fue un esclavo, literalmente, y sin embargo decía que nadie podía robarle su libertad, porque ésta estaba en su mente, en la forma en que decidía responder a la vida. Si alguien como él, encadenado físicamente, podía sentir la grandeza de la libertad interior, ¿cómo nosotros, que vivimos con tantas comodidades, podemos dejar de ejercitarla? Un recordatorio práctico. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda estas 3 preguntas estoicas. ¿Depende de mí esta situación? ¿Estoy respondiendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy usando este momento para fortalecer mi carácter? Si la respuesta es sí, entonces tu propósito está a vivo. Si la respuesta es no, es momento de volver al camino. La calma como consecuencia. Enfocarte en ti, cultivar disciplina y vivir con propósito te conducen a un estado de calma. Una calma que no significa quietud absoluta, sino firmeza en medio del movimiento. Como un árbol que, aunque el viento agite sus ramas, permanece arraigado en la tierra. Esa calma no se compra ni se finge. Nace de la coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Nace de vivir alineado con un propósito claro. El viaje sigue. En esta segunda parte hemos profundizado en la disciplina como fuente de libertad y en el propósito como brújula de la vida. Hemos aprendido de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca que el tiempo es valioso, que la serenidad es posible incluso en el caos, y que vivir con intención nos rescata del vacío. Pero aún nos falta recorrer un tramo más. En la siguiente parte exploraremos el poder del silencio interior, los ejercicios prácticos que los estoicos recomendaban para cultivar la mente, y el cierre de este viaje, una invitación a vivir con propósito en cada instante. Porque la vida, aunque breve, puede ser plena. Y el arte de enfocarte en ti no es un fin en sí mismo, sino el inicio de una existencia más consciente, más libre y más auténtica. En los 2 primeros tramos de este viaje, reflexionamos sobre la importancia de mirar hacia adentro, de cultivar la disciplina como forma de libertad y de vivir con propósito. Ahora nos adentramos en el silencio de la mente, en las prácticas cotidianas que nos regalan los estoicos y en un cierre que no busca concluir, sino abrir un horizonte nuevo en tu vida. El silencio de la mente. Vivimos en un mundo que nos grita,
Pantallas, sonidos, conversaciones, opiniones, todo compite por tu atención. Y sin embargo, la mayor parte de los problemas no vienen del ruido externo, sino del ruido interior. La mente desordenada, llena de pensamientos que saltan de un lado a otro, incapaz de descansar en un punto firme, es la que genera ansiedad, miedo e inseguridad. Marco Aurelio lo sabía. En sus meditaciones escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». Y la calidad de tus pensamientos solo puede cultivarse cuando logras silencio interior. No se trata de huir del mundo ni de encerrarte, sino de entrenar a tu mente para que no se disperse. Ese silencio no es vacío, es presencia, es el espacio en el que puedes escuchar con claridad tu propósito, en el que puedes reconocer tus valores y actuar de acuerdo con ellos. La mente como un jardín. Imagina tu mente como un jardín. Si no siembras nada, crecerán malezas. Si siembras con intención, con paciencia y cuidado, crecerán flores, árboles y frutos. El silencio interior es la tierra fértil en la que germinan tus pensamientos más elevados. Cada vez que decides no dejarte arrastrar por una distracción, estás arrancando una maleza. Cada vez que eliges enfocarte en una acción virtuosa, estás sembrando una semilla. Y cada vez que reflexionas en calma al final del día, estás regando tu jardín. Los estoicos eran jardineros de la mente. No buscaban adornos externos, buscaban cultivar lo esencial. Ejercicios estoicos para la vida diaria. La reflexión matutina. Cada mañana, antes de empezar el día, los estoicos recomendaban preparar el alma. Marco Aurelio escribía recordándose a sí mismo: «Hoy encontrarás gente entrometida, ingrata, insolente, traicionera». No lo hacía para quejarse, sino para recordar que lo que importa es su respuesta, no el comportamiento ajeno. Tú puedes hacer lo mismo. Al despertar, dedica unos minutos a preparar tu mente para lo que vendrá. El examen nocturno. Séneca lo practicaba cada noche. Se preguntaba: ¿qué hice bien hoy? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? No era un castigo, era un acto de lucidez. Al repasar tu día, aprendes a conocerte y a mejorar. El ejercicio de la dicotomía del control. Ante cada preocupación, pregúntate: ¿depende de mí o no depende de mí? Si depende, actúa. Si no depende, suéltalo. Esta pregunta, sencilla pero profunda, puede ahorrarte años de angustia. La visualización negativa. Los estoicos aconsejaban imaginar la pérdida de lo que amas, no para sufrir, sino para valorar. Al recordar que todo es pasajero, aprecias más lo que tienes ahora. No das por sentado el abrazo de un ser querido, el techo sobre tu cabeza, la salud que disfrutas. El journaling estoico. Escribir tus pensamientos, tus miedos y tus aspiraciones te ayuda a darles forma. Lo que queda atrapado en la mente puede crecer desmedidamente.
Lo que pones en papel se vuelve claro, manejable, humano. La vida sencilla y profunda. Enfocarte en ti y vivir con propósito no significa complicar tu existencia. Al contrario, significa simplificar. Significa dejar de cargar con lo innecesario, soltar la obsesión por lo que no controlas y dedicarte a lo esencial. Los estoicos vivían con sobriedad. No rechazaban la riqueza ni el placer, pero tampoco se ataban a ellos. Sabían que la verdadera riqueza es estar satisfecho con lo que tienes, y el verdadero placer es vivir en coherencia con tus valores. Séneca decía, el que necesita poco es verdaderamente rico. Cuando dejas de necesitar tanto, empiezas a disfrutar más. Un recordatorio sobre la muerte. Puede sonar duro, pero los estoicos meditaban sobre la muerte cada día. Memento mori, decían, recuerda que morirás. ¿Por qué? Porque la conciencia de la muerte es la que da valor a la vida. Cuando sabes que tu tiempo es limitado, no lo malgastas. Cuando recuerdas que este día podría ser el último, lo vives con intensidad y propósito. No se trata de miedo, sino de gratitud. Cada respiración, cada instante se convierte en un regalo. El propósito como acto diario. Llegados a este punto, podemos resumir. Enfocarte en ti no es mirar hacia adentro para siempre, es mirar hacia adentro para salir más fuerte hacia el mundo. Vivir con propósito no es una meta lejana, es una práctica cotidiana. Es cada decisión que tomas, cada palabra que eliges, cada acción que realizas. El propósito no se encuentra, se construye. No es un destino escrito, es una obra que se crea con tus manos, con tu mente, con tu alma. Cierre reflexivo. Querido oyente, hemos recorrido juntos un viaje a través del estoicismo, desde Epicteto hasta Marco Aurelio, desde Séneca hasta nuestras propias vidas. Hemos descubierto que el arte de enfocarte en ti no es un lujo, sino una necesidad vital. Que la disciplina no es castigo, sino libertad. Que el propósito no es una palabra vacía, sino la brújula que da dirección a cada día. Quiero dejarte con esta imagen. Imagina que tu vida es como un río. No puedes controlar hacia dónde fluye el agua, pero sí puedes elegir cómo navegas en ella. Puedes dejarte arrastrar por la corriente de la distracción, o puedes remar con intención hacia la serenidad, la virtud y el propósito.